Del desprecio a la devoción, la verdad detrás de la polarización en torno a AMLO. Hay figuras en la historia que no pasan de largo, no se difuminan, no se olvidan. Figuras que dividen, que incomodan, que despiertan pasiones y también furias. En México, en los últimos años, un nombre se convirtió en frontera, en fuego, en espejo de nuestras heridas: Andrés Manuel López Obrador. Pero la pregunta real es otra: ¿por qué un solo hombre puede generar tanto amor y tanto odio? Para entenderlo, hay que volver al origen. AMLO no nació como los políticos tradicionales. No venía del club selecto de los intocables. No fue criado en alfombras rojas ni rodeado de lujos. Viene de abajo. Y desde abajo construyó un camino que cuestionó a quienes siempre habían gobernado sin ser cuestionados. Ese origen incomodó. Ese origen desafió. Ese origen rompió un orden que muchos creían eterno. Porque cuando aparece alguien que dice, primero los pobres, quienes siempre vivieron primero los de arriba, sienten que su mundo tiembla. Cuando alguien habla de humanismo mexicano, los que lucraban con el dolor se sienten amenazados. Y cuando un presidente decide cortar privilegios, reducir lujos, abrir el gasto público al escrutinio, los privilegiados responden como siempre responden, con desprecio, con campañas, con miedo disfrazado de moral. Pero la devoción no surgió de la nada. No fue marketing, no fue una campaña pagada. Fue la consecuencia directa de décadas de olvido, de millones de mexicanos que nunca habían visto a un presidente caminar entre ellos, escucharlos, defenderlos, dignificarlos. AMLO despertó algo que llevaba años dormido: la posibilidad de que un país entero se levantara con dignidad. Y allí nació la polarización. Porque cuando un pueblo se levanta, los privilegiados sienten que pierden el piso. Porque cuando millones encuentran una voz, aquellos que antes hablaban solos se sienten desplazados. Porque cuando las mayorías entran al juego, las minorías que siempre ganaban se sienten amenazadas. En ese choque nacieron dos narrativas: la del odio y la del cariño. Quienes lo detestan no lo hacen por casualidad, lo hacen porque representa el fin de un modelo. Porque demuestra que la política puede tener otro propósito, uno que no sea enriquecer a los mismos de siempre. Porque mientras antes se aplaudía la corrupción con sonrisa cínica, AMLO llegó a señalarla sin pedir permiso. Y quienes lo aman, lo hacen por razones mucho más profundas. Lo aman porque los vio, porque los tomó en cuenta, porque les devolvió un país donde el pobre no era sinónimo de desechable, sino de prioridad. Lo aman porque, por primera vez en mucho tiempo, sintieron que el gobierno se parecía a ellos. Esta polarización no es casualidad, tampoco es un accidente histórico. Es el choque natural entre dos Méxicos, uno que siempre gobernó y otro que por primera vez tiene voz. Y, guste o no, AMLO se convirtió en el símbolo de ese cambio. Un cambio que incomoda, un cambio que inspira, un cambio que sigue retumbando incluso ahora, después de dejar el cargo. Su presencia política no desapareció con su último día de mandato. Sigue viva, sigue potente, sigue siendo brújula. Porque, para millones, él no fue solo un presidente, fue un parteaguas. Y aquí está la verdad que muchos no quieren escuchar. AMLO no dividió al país. AMLO reveló la división que ya existía. La puso sobre la mesa, la hizo visible, y al hacerlo, obligó a México a mirarse al espejo. Hoy, en plena transición hacia un nuevo gobierno, la pregunta que queda en el aire es simple: ¿qué hacemos con esa polarización? ¿La entendemos? ¿La ignoramos? ¿La alimentamos? Este video busca lo contrario: comprenderla, desnudarla, explicarla sin filtros. Porque solo entendiendo por qué existe podemos saber hacia dónde vamos. La historia de AMLO no termina con su sexenio, tampoco termina con las críticas ni con los aplausos. Sigue viva en la gente que vio cambios reales, en quienes recuperaron derechos, en quienes fueron atendidos después de décadas de abandono. El desprecio y la devoción no son opuestos, son síntomas, son huellas, son el resultado de un país que por fin está despertando. Y en medio de todo, una verdad se mantiene firme:
México ya no es el mismo. Y gracias a él, nunca volverá a serlo. Si tú también amas a AMLO, o tienes algo que agradecerle, regálanos un like, un me gusta, y comparte este video con aquellos que aún no lo entiendan. Y si por el contrario, odias a AMLO, te invitamos a que te vayas mucho a su rancho. Sí, a la chingada.